Tal? Muy buenas tardes, espero te encuentres muy bien. El día de hoy quiero compartirte una palabra que la he titulado El zorro y el sabueso. Y te preguntarás, ¿por qué lo has titulado de esa manera? Hay una historia, una película que desde pequeño me ha impactado. ¿Por qué me ha impactado? Simplemente porque habla del valor de la amistad. Se trata de un sabueso y un zorro que se hacen amigos, que los dos se encuentran en el bosque y comienzan a juguetear y se hacen amigos en ese momento. Y cada temporada iban a juguetear, iban a juguetear. Pero llegó el punto en el cual el sabueso fue criado por un cazador y el zorro era criado por una señora. Entonces el sabueso fue llevado a un entrenamiento. Entonces, pues el sabueso fue reprogramado, su cerebro fue reprogramado para que ya no sintiera la empatía por los demás. Una reprogramación en su cerebro, para que así su cerebro se convirtiera en una máquina de cazar. Entonces podemos notar dentro de esta historia cómo el sabueso comienza a perseguir al zorro ya cuando es la temporada de caza y está detrás de él. Pero llega en el punto en el cual viene la batalla final donde el zorro y el sabueso están peleando, pero ahí recuerda el sabueso de su amigo, que el zorro era su amigo. Entonces ahí es donde me impacta, ¿no? Cómo esta historia nos habla sobre la lealtad en la amistad. ¿Cuál es la lealtad de la amistad? Y por consecuente, ¿qué se demuestra dentro de la amistad? La bondad y la misericordia. Eso es lo que se manifiesta dentro de la amistad. Como seres humanos, debemos de aprender a cumplir nuestras promesas. Las promesas a los amigos, las promesas a nuestros padres, al cónyuge, pero las promesas que nosotros tenemos que cumplir son las promesas que le damos a Dios. Esas son las promesas que nosotros debemos de profundizar. Recordemos que Dios es nuestro amigo también. Y algo también que debemos de recordar es también las promesas que Dios nos hace a nosotros. Porque Dios no es humano para arrepentirse. ¿Qué es la bondad? La bondad es la inclinación a hacer el bien. Es un comportamiento virtuoso. Eso es la bondad. La misericordia es una cualidad o inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecer la ayuda. Déjame decirte algo. Hay personas que sufren físicamente, claro, una enfermedad, y hay que estar con esas personas. Pero también hay personas que sufren emocionalmente. Hay personas que sufren espiritualmente. Y esas personas también necesitan de nuestra ayuda. Tal vez tu amigo o tu amiga no se ha sincerizado contigo, pero hay que buscar la manera de cómo ayudarle. Hay que buscar la manera porque también está sufriendo. No sabes qué hay detrás del trasfondo de sus actitudes. Algo que haya pasado en su niñez, por ejemplo. Pero tenemos que buscar la manera de ayudarlos también. Porque recordemos algo, nosotros somos seres tripartitos, somos cuerpo, claro, somos espíritu y somos alma.
Y todo eso conforma la esencia del ser humano. Entonces, hay que buscar la profundidad de las cosas. Y esto me lleva a una historia de una amistad tan grande, tan maravillosa que nos relata la Biblia, que es la amistad de David y Jonathan. Una amistad que fue maravillosa, una amistad que profundiza mucho esa lealtad que había entre ellos dos y se ve manifestada en la bondad y en la misericordia. En segunda de Samuel del 9 del 1 al 12 nos habla de esa misericordia que el rey David quiere hacer ante la casa del rey Saúl. ¿Qué podemos encontrar? Que el rey David quería favorecer a alguien. ¿Y qué más que a alguien de la casa de Saúl, de la casa de Jonathan? Segunda de Samuel 9, del 1 al 4, nos habla de que David le pregunta a un sirviente de la casa de Saúl si aún existe a alguien. El nombre de este sirviente era Silba. Y Silba le dice que sí, que existe una persona, que esa persona tiene el nombre de Melfiboset, que está lisiado, que no puede caminar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el rey David quería favorecerlo por el amor y la lealtad que le tenía a su amigo Jonathan. Por eso quería favorecerlo. Quería sentarlo. Quería regresarle todo lo que el pecado les había quitado a la casa de Saúl. Y quiero que veamos lo siguiente. Aquí se cumple la regla del pecado generacional. ¿Y a qué me refiero con eso de la regla del pecado generacional? Son 3 generaciones. Saúl pecó contra el Señor. Y eso trajo maldición a Jonathan. Y eso trajo maldición a Melfiboset. Pero con Melfiboset se rompe esa cadena de maldición. Nos vamos dando cuenta, ¿no? Ahora bien, ¿qué se nos dice en Primera de Pedro 3:9? No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan porque para esto fueron llamados para heredar una bendición. No devolvamos mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, bendigan a esa persona que las maldice. Bendigan a esa persona que les ha hecho daño. Es difícil, claro, pero bendígala. Porque a eso fuimos hechos llamados para dar bendición. El rey nos manda a llamar, segunda de Samuel 9:5. Se nos habla cómo el rey manda a llamar a Melfiboset. Va Silba y le dice, el rey te mandó a llamar. Y va Melfiboset y se encuentra con David. Y quiero llevarte a segunda de Timoteo 1:9. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¡Wow! ¿Aquí qué podemos encontrar? Podemos encontrar el kairos de Dios antes del comienzo del tiempo. Porque Dios no está regido por las leyes naturales, físicas, que nos rigen a nosotros como seres humanos. Pero quiero que veas esto, ¿no? Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa.
¿Qué significa ser santo? Ser apartado. Tenemos que ser apartados, pero no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. ¡Wow! Me encanta su gracia del Señor, de la manera en la cual se manifiesta. Y el siguiente punto que quiero abordar es obtener gracia ante el Rey. Segundo de Samuel 9, del 6 al 7 se nos habla de que pues Melfiboset obtiene esa gracia delante del Rey. Se acerca y está frente al Rey. Así que acerquémonos confiados al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Hebreos 4, 16. Entonces, ¿de qué manera el autor de Hebreos nos está hablando que nos acerquemos confiadamente a su trono? Que vayamos con un corazón humillado y contrito y que ofrezcamos esas oraciones para obtener gracia y misericordia, recibir esa gracia y recibir esa misericordia, porque en todo momento la necesitamos. Querido amigo que estás viendo o escuchando esto, acércate al trono de la gracia. Quiero también poner en cuenta el siguiente punto porque dice sentir menosprecio. Segundo de Samuel 9:8 nos habla de que Melfiboset sentía menosprecio, se menospreciaba, tenía una baja identidad, porque le dice al rey David, oye, por qué te miras o por qué fijas tu mirada en un perro como yo? Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Y ahí podemos notar la baja autoestima que tenía Melfiboset. Pero quiero decirte algo que viene en Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. ¿De qué manera dirige tus pasos el Señor? ¿De qué manera estás caminando delante del Señor? Y quiero decirte que el Señor te ama grandemente. Decreto por el rey. Es el siguiente punto que quiero expresar el día de hoy. Segunda de Samuel 9, del 9 al 10. En esto consiste el amor. Bueno, en esto podemos notar ese decreto en el cual David dice que Melfiboset va a sentarse en la mesa, va a vestir con vestiduras reales y que se le va a regresar todo aquello que se había perdido. Y ahora sí voy a primera de Juan 4:10 que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántas de las veces hemos buscado al Señor? ¿Cuántas de las veces hemos profundizado en el Señor? ¿Cuántas de las veces hemos sentido ese amor de Dios hacia nosotros? Hoy yo te invito que reflexiones con estas palabras y que sientas el amor de Dios en tu vida, que el Señor te ama y que recuerdes que Él envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Segunda de Samuel 9:11 nos habla de la bendición por parte del rey. Y vamos viendo cómo se bendice a Melfiboset. Y quiero llevarte al Salmo 5, del 11 al 12, que dice, porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodea con tu buena voluntad. Entonces nos habla de eso. Y con este ejemplo yo te quiero llevar a lo siguiente. ¿Qué es lo que estás haciendo para llevar al reino? ¿Qué estás haciendo para tenderle la mano a tu amigo? Oye, recuerda esto, que hay una mesa preparada para cada uno de nosotros. Hay una mesa reservada, hay una boda que son las bodas del Cordero, donde se nos
darán esos galardones y esas coronas que merecemos. Así que te invito a que reflexiones en esta palabra. Dios te bendiga y te guarde.